Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le invitamos al programa Edificando Nuestro Hogar. Y este será nuestro tema. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que Dios sea el constructor del hogar, debemos conocer el diseño perfecto que nos muestra en su palabra. El Dr. Martín nos enseña cómo aplicar principios y verdades de la palabra de Dios en cada situación de nuestra vida y familia. Esta serie de lecciones será una guía para edificar sabiamente nuestro hogar. Escuchemos la enseñanza de hoy. Hola mis queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Yo bien aquí, deseando continuar con ustedes la segunda parte de nuestro gran tema, los bienes materiales y el hogar cristiano. Vimos en la primera parte, las posesiones son inciertas. Nos queda la segunda parte donde tenemos que abordar el hacer el uso correcto de mis bienes y, en tercer y último lugar, las riquezas que duran para siempre. Entonces, veamos cómo tenemos delante de nosotros el hacer uso correcto de mis bienes. Tiene dos partes. La primera, ejercitarnos en una fiel mayordomía, tener una fiel mayordomía de los bienes que Dios coloca en nuestras manos, y en segundo lugar, interpretar correctamente qué es la prosperidad cristiana. Entonces, con respecto a la fiel mayordomía, leemos nuevamente Proverbios 11, porque la palabra de Dios nos instruye, y más si la queremos, nos acercamos a ella con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Oramos al Señor para que así sea. Los invito a inclinar sus rostros y tener una palabra de oración. Padre amado, gracias por la confianza que tú depositas al colocar tus bienes materiales en nuestras manos para que los disfrutemos y para que lleguemos a entender que a través de ellos podemos servirte y glorificarte. Que tu palabra ilumine nuestros corazones y nos llene de la certidumbre de fe que depositamos en tu bendito libro, la Biblia. Lo hacemos en el nombre y los méritos del Señor Jesús. Amén. Abriendo entonces, queridos hermanos, nuestras Biblias, allí en el libro de Proverbios, el capítulo 11 de Proverbios 11, vamos a leer el 24 al 26, donde dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Repito, hay quienes reparten y les es añadido más. Dice la palabra de Dios, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Dice el versículo 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que saciare, él también será saciado. En primer lugar, desarrollaremos el concepto de una fiel mayordomía, que estará poniendo en evidencia buenas prácticas comerciales, buena ética y buena madurez cristiana. Siendo que todo le pertenece a Dios, como habíamos introducido en la primera parte, y nosotros somos solo sus mayordomos,
Los depositarios tenemos que usar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, solo como Dios nos dirija. Si nos está concediendo el lograr obtener dinero y el lograr adquirir posesiones, Él también tiene el derecho de decirnos cómo emplearlos de la mejor manera. Y Dios lo dice en la parábola de los talentos de Mateo 25, versículos 14 y 15. Esta parábola de los talentos referida a el trato entre Dios y los suyos. El reino de los cielos es como un hombre. Mateo 25, 14. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, conforme a su capacidad, y se fue lejos. Nosotros somos responsables delante de Él por todo lo que poseemos y por lo que hacemos con nuestras posesiones. Según 1 Corintios 12, versículos 1 y 4, dicen: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, de los talentos, de los valores, los tesoros que Dios ha colocado en nuestras vidas. Dice en Efesios 4:8 que Cristo dio dones a los hombres y que hay diversidad de dones. Y eso incluye el don de dar, entre los dones de servicio. En el versículo 5 dice que hay dones que Dios ha dado a la iglesia a fin de capacitarla para llevar a cabo su ministerio aquí. El don de dar se define como la habilidad de ganar dinero y ponerlo junto con otras posesiones al servicio de Dios. El don de dar es la habilidad de adquirir bienes materiales junto a otras posesiones y el servicio de Dios. Colocar las cosas que Dios nos entrega a su propio servicio y la extensión del reino de Dios. En el don de dar está incluido el deseo de cooperar para la buena marcha de la obra del Señor. Los creyentes que tienen este don de dar hallan gracia, placer en compartir lo que poseen para beneficio de la iglesia. A esto le llaman las Escrituras un corazón generoso, un corazón que está ejercitado en la liberalidad, en el dar. Estos son bendecidos por el Señor si lo practican. Entonces, en primer lugar, hacer una fiel mayordomía. Y en segundo lugar, dentro de este primer tema del uso correcto de mis bienes, está la consideración y el concepto de la prosperidad cristiana. ¿Qué relación hay entre la verdadera prosperidad y la mayordomía cristiana según la Biblia? Las Escrituras nos muestran que la voluntad de Dios es que su pueblo sea próspero. Recordamos cuando nos referíamos en Isaías 5 a la viña del Señor, dice que Él colocó su pueblo en una ladera fértil. Cuando por la voluntad de Dios el pueblo en sus comienzos, la familia de Abraham, es introducida por necesidad y hambre en la tierra, a la tierra de Egipto, Dios coloca en el corazón de José el colocar a su familia en la tierra de Gosén, una tierra cuya fertilidad permitía que sus ganados estuvieran totalmente bien alimentados, bien asistidos, y no faltara entonces alimento para su pueblo. Dios desea la prosperidad de su pueblo, y muchos no están prosperando como debe ser. Esto puede ser porque muchos creen ver en su prosperidad
la intención de Dios de darles un buen pasar, que no impone en la vida del creyente ninguna responsabilidad. Esto no es así. Es una filosofía liviana, de recibirle todo a cambio de nada, sin entender que las bendiciones de Dios vienen en respuesta a la obediencia a su palabra y a la fidelidad en nuestra mayordomía. La fórmula de la prosperidad se encuentra muy clara en Proverbios 8, versículos 9 y 10. Va enseñando que si honramos a Dios, dándole la primera parte de los bienes recibidos, Él nos prosperará. Muchos no aceptan el hecho de que, dando a Dios, Él aumentará sus haberes. Esta verdad está sostenida, y ya la hemos leído, en Proverbios 11, 24 al 26, prometiendo que los generosos serán enriquecidos, y el que saciare, él también será saciado. En cambio, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y en 2 Corintios 9, versículos 6 hasta el 10, va explicando que el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Va diciendo el verso 7, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y va diciendo el verso 8, porque poderoso es Dios, para que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios, el que de su omnipotencia y en sus bienes, porque Él es el hacedor, el dueño de los bienes materiales, Él abunda en nosotros en toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vuelvo a decir, lean con tranquilidad, con serenidad, 2 Corintios 9, versículos 6 al 10. Resumen, teniendo todas las cosas, y en todas las cosas teniendo todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Filipenses 4, 17 habla de que buscando fruto que abunde en vuestra cuenta. Y aclara el verso 18 de Filipenses 4, lo que enviasteis, sacrificio acepto y agradable a Dios. Y Filipenses 4, 19, Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Dios os suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Así que entonces, estamos viendo que tiene que ver el uso correcto de nuestros bienes con nuestra fidelidad en la mayordomía, con nuestra buena interpretación de lo que es prosperidad cristiana, y también tiene que ver con entender el concepto de diezmo y de ofrenda. ¿Qué significa el diezmo? ¿Qué lugar ocupa en la mayordomía cristiana? ¿Se trata de un fin en sí mismo? El ejemplo más antiguo lo tenemos ya en Génesis 14, cuando viene al encuentro de Melquisedec Abraham, quien le da a Melquisedec los diezmos del botín, y entrega todo esto a Melquisedec, una figura de Jesucristo, consagrado a Jehová para un uso especial. La ley del diezmo no existía antes de la ley mosaica. Sin embargo, Abraham, sin la existencia o anterior a la ley mosaica, está reconociendo como de parte de Dios la doctrina del diezmo. Jacob también promete los diezmos de todo a Dios, y los ángeles que se le presentaron allí, Génesis 28, 20 al 22, y cientos de años más tarde, Dios entrega la ley, se la entrega a Moisés, y el diezmo forma parte de la ley mosaica. Levítico 27, 30 al 32. Levítico 27, 30 al 32. Dice así, el diezmo será consagrado
a Jehová. El diezmo será consagrado a Jehová. Si bien todo lo que el hombre posee pertenece a Dios, el diezmo es un reclamo. Y Dios llama ladrones a todos los que retienen lo que le pertenece a Dios. Malaquías 3, versículos 7 al 10. Jesús mismo no excluyó esta ley en el Nuevo Testamento. El diezmo se practicaba antes de la ley y también en el tiempo de la gracia. Dios no efectuó ningún cambio en esta ley. Jesús apoya la enseñanza del diezmo. Lo vemos en Mateo 23 y verso 23. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es tan clara la doctrina de Cristo con respecto a esta enseñanza. En Hebreos 7, el capítulo de gran importancia respecto a cosas mejores, ya que allí menciona el sacerdocio de Cristo como algo superior, como algo eficaz, inmutable y eterno y sublime, y habla del diezmo. La gracia introduce mejores oportunidades con Dios y nos da principios bíblicos acerca del dar a Dios lo que a Dios le pertenece, dándole a Dios lo que le pertenece. Con respecto a las ofrendas del creyente, nuestro Nuevo Testamento va enseñando de esta manera 6 características de toda ofrenda del creyente. Dice, en primer lugar, sin ostentación. Dice Mateo capítulo 6, verso 3, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Sin ostentación. Segundo, con toda libertad. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lo vuelve nuevamente a enseñar Mateo 10, en el versículo 8, con toda libertad. En tercer lugar, según tus ingresos. Primera de Corintios 16, verso 2, dice así, según hayas sido prosperado, según tus ingresos. En cuarto lugar, con sencillez de corazón. Romanos 12, versículo 8, con liberalidad, con sencillez, con espontaneidad. Versículo 5, en quinto lugar, con alegría. Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9 y el versículo 7. Con alegría. Dios ama al dador alegre. Y por último, con regularidad. Primera de Corintios 16, en el mismo versículo 2, cada primer día de la semana. Con regularidad. Repasamos las ofrendas del creyente con características bíblicas. Son ofrendas sin ostentación, con libertad, según tus ingresos, con sencillez de corazón, con alegría y con regularidad. Ahora entramos al tercer y último concepto. El primero fue las posesiones son inciertas. Y en esta segunda parte hemos visto un primer tema, hacer el uso correcto de mis bienes, y el segundo tema y último, las riquezas que duran, las que duran para siempre, riquezas eternas, aseos, tesoros en los cielos. Y vamos a verlo en 3 aspectos. El primero, la gracia y el favor de Dios. Posesiones que perduran. El dinero, el oro, la plata, pueden comprar muchas cosas, pero no pueden comprar un solo minuto de verdadera felicidad. No pueden comprar un solo minuto más de vida. No pueden darle completa satisfacción al corazón humano, ni la paz con Dios. No se puede comprar con dinero tener paz con Dios. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Ni se puede comprar el perdón.
que es de tan alto valor. Hemos sido comprados, no con oro ni con plata, hemos sido comprados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que como un cordero sin mancha y sin contaminación fue preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Este mundo solo desea lograr el oro y la plata, pero no pueden permanecer. Con ella no pueden comprar salud, no pueden comprar salud mental, no pueden comprar sabiduría. Job descubrió que no hay riqueza ni fortuna que pueda compararse con el hecho de darle a Dios el primer lugar en tu vida. Las posesiones que perduran. Primer tema, la gracia y el favor de Dios. Él es el que nos ha comprado la vida eterna, la paz con Él, el perdón de los pecados y la completa satisfacción del corazón, que no se compran de ninguna otra manera. Dentro de este tema de las posesiones que perduran, el segundo punto es la sabiduría celestial. La sabiduría celestial. ¿Cuáles son las posesiones de mayor valor en tu vida? Te vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las posesiones de mayor valor en tu vida? Porque es importante que cada creyente coloque un orden de prioridad a los valores de su vida y le dé a las cosas de este mundo el valor correcto. Job dice así: dijimos que les dio a los tesoros de Dios el primer lugar. Salomón aprendió desde su juventud el valor de buscar a Dios y Dios le daba la recompensa de la sabiduría. Dios quiere darnos esta sabiduría a cada uno de nosotros si le damos el primer lugar, como lo va explicando Primera de Corintios, capítulo 1. Ya en los últimos versículos del capítulo 1 de Primera Corintios va hablando de la importancia de que Dios ha hecho de su Hijo Jesucristo, que lo entregó, que lo tenemos en el corazón. Dice, le hizo nuestra sabiduría, le hizo nuestras riquezas, le hizo nuestra salvación, le hizo a Él nuestra justificación, le hizo a Él nuestra esperanza de vida eterna. Y por eso entonces Dios nos da recompensa de sabiduría y quiere darnos sabiduría a cada uno de nosotros si le damos el primer lugar. ¿Cómo? En amor y en obediencia y en estudio de la palabra. En amor a Él, en obediencia a su palabra y creciendo siempre en el conocimiento de Dios. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. La Biblia es un verdadero tesoro. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, porque Él sabe cada una de nuestras necesidades, aún antes que se la pidamos. Mateo 6:33, la verdad está personalizada, la verdad está realmente mostrada en Jesucristo. Dice Isaías 11:2, reposa sobre Él el espíritu de sabiduría, de poder, de conocimiento, de temor. Primera de Corintios, que ya estábamos diciendo, pero en el versículo 24, Cristo, y versículo 30, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Jesús usó gran número de parábolas en relación al dinero y a la mayordomía. Todo lo que está en nuestras manos nos ha sido dado por Dios. El Padre nos lo ha confiado. Si somos buenos siervos, buenos mayordomos, buenos gerentes, seremos justamente recompensados. Si fuimos fieles en lo poco, en lo más Él nos pondrá, y responsables ante Él. Hemos administrado todo lo que nos dio para gloria de su nombre. El creyente fiel administra, maneja las riquezas que Dios confía en sus manos para gloria de su nombre. Último punto, y es una serie de preguntas te quiero hacer. ¿Qué clase de administrador le has resultado a Dios? ¿Qué clase de administrador tiene Dios de sus riquezas que están en tus manos? ¿Ve Dios todos los recursos que posees
como tuyos propios? Tú debes ver los recursos que posees como propiedad de Dios. Todo lo que poseo le pertenece a Dios. Última pregunta, ¿usas estas cosas para tu propio placer y beneficio o son para glorificar su santo nombre? El Señor coloque estas preguntas y tu corazón tenga la claridad para responderlas, para agradar a Dios, para estar en una plena comunión con Dios y glorificar su santo nombre por medio de los bienes materiales que un día colocó en tus manos. El Señor bendiga su palabra. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, puede escuchar nuevamente la enseñanza de hoy en nuestro canal de YouTube, Edificando Nuestro Hogar. En la próxima edición, junto al Dr. Rubén Martín, seguiremos aprendiendo cómo edificar vidas y hogares firmes en Cristo. Lo esperamos en el próximo programa. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.